tardes a todos. Gracias por venir a esta mesa de comunicación, que es la gran olvidada en la investigación. Y tenemos unos invitados, unos ponentes que son magníficos, o sea, son un lujo, porque son experiencia práctica acumulada de cómo entender, transformar la información para que llegue al ciudadano en función de las diferentes audiencias. Tenemos periodistas y tenemos también divulgadores. Paso a presentarlos y para que veáis el magnífico plantel que tenemos. Bueno, yo soy Íñigo Núñez. Empezamos por Sara Güemes. Sara Güemes es comunicador medioambiental y también es consultora en el proyecto Libera SEO Life, en alianza con Ecoembes. Sara ha dedicado su vida a lograr que entendamos la importancia del medio ambiente y cómo librarnos de las basuras y de la buena gestión. Y lleva toda su vida dedicada a esto. Nicolás Vicente, a su derecha, es periodista de Televisión Española y tiene mucho conocimiento de medios porque ha estado en Agencia EFE, en La Razón, en la SER, en Onda Cero y en prensa política y en magazines como Tiempo Digital y Terra y Eurosport. Una cosa importante es que los profesionales que tenemos hoy aquí tocan todos los palos, aparte de las redes sociales, radio, televisión, prensa escrita. Javier Salas, a continuación de Nicolás, periodista con más de 15 años de experiencia y está especializado en ciencia, tecnología y medio ambiente. Desde 2014 forma parte del equipo de Materia, que es la parte especializada del país, donde nos informan de cómo está el mundo y hacia dónde va el mundo en esos tres aspectos. Es premio Ortega y Gasset, que no es ninguna bobería, como se dice en Canaria, y hizo artículos sobre pandemia, ha trabajado en informativos, también en Telecinco, y fue uno de la jornada que se incorporó en la iniciativa del Diario Público en su momento. Y para acabar, la última, pero no menor, Laura Alfonso, de Canarias Radio, periodista especializada en temas medioambientales. Además, toca la parte genérica y es muy interesante escucharla porque logra acercar esas problemáticas que muchas veces no sabemos explicar, y es uno de los motivos por los que ustedes están aquí, al público general. También es presentadora de televisión y autora de un libro que se llama Verde, Azul, Amarillo, Guía para salvar el planeta, que es una guía introductoria sencilla, muy clara y muy explicativa para aquella gente que se quiere acercar, porque lo más importante en el mundo del reciclaje o del medio ambiente es entender lo que te dicen, ¿no? Y aquí tenemos 4 personas que saben muy bien cómo es. Antes de nada, he de deciros que Sara tiene que salir a las 4:10, entonces no penséis que es una descortesía. Ha hecho todo lo posible, pero hay veces que hay asuntos que no se pueden trastocar. Entonces, voy a empezar con ella por la pregunta y luego en las preguntas genéricas le he pedido que, por favor, sea ella quien intervenga para que en el momento que se tenga que ir solamente nos haga así con la mano y salga despedida. Te agradecemos mucho el esfuerzo de estar aquí, que sé que ha sido muy difícil. Empezamos. Sara. Este es un proyecto que se llama Libera, SEO Life. ¿Cómo explicas o cómo explicáis a la gente de una manera sencilla cuál es el mecanismo que encontrasteis para transmitir el concepto de lo que vosotros queríais contar? Buenas. Hola, se me escucha bien, ¿no? Sí. Buenas tardes a todos y disculpad de antemano mi huida. Efectivamente, Libera nace de la mano de SEO Life en alianza con Ecoembes hace ya 6 años. Y en mayo de 2017, cuando nos pusimos a trabajar en lo que nosotros construimos con base científica, con base preventiva y con base de movilización ciudadana, nos encontramos con un primer parón que fue: es que la gente no sabe que existe un problema, para empezar. Probablemente muchos de los que estáis aquí sois conocedores de ese problema de hace mucho tiempo, pero estoy hablando de los 46.950.000 más que hay en toda España, que
les preguntamos, hicimos un estudio sociológico y solamente el 8% de la población sabía lo que en aquel entonces se llamaba el littering. Entonces, a los 6 meses, 8 meses de crear Libera, de salir adelante con los primeros estudios científicos, recopilación de la literatura científica que hablaba sobre la problemática del littering, fue cuando dijimos, ostras, es que no podemos avanzar si no hacemos ver a María, a Paco, a Juan, que están ahí en sus casas, en el sofá, o a María, a Estíbaliz o Petra, que están en la universidad. Si no les hacemos ver que el problema, que el littering es un problema y que es un problema real, que no solamente es algo feo en el entorno natural, sino que afecta, contamina a los espacios y a las especies, dijimos, pues hay que crear una palabra. Y esa fue, creo, y después de 6 años creo de verdad fehacientemente que fue nuestro gran éxito, si puede hablarse de éxito en esta materia. Lo ideal hubiera sido no crear esta palabra. Y la palabra fue basuraleza, que no hace falta que os explique lo que significa, porque Juan, Petra, María, Estíbaliz lo entienden, nosotros también. Y todo el mundo, también los estudios sociológicos lo dicen, todo el mundo lo entiende. Cuando les decimos, si te digo qué es basuraleza, ¿lo sabes explicar? Y todo el mundo lo sabe decir a la perfección. Pero es que no solamente María, Petra, Juan o Estíbaliz saben lo que es, sino que también los medios de comunicación nos habéis acompañado contando qué es la problemática, porque para nosotros el problema estribaba en eso, que si no teníamos una palabra para definir eso, el problema, parecía que el problema, y estaréis de acuerdo conmigo, no existía. Esa palabra, a día de hoy, empezamos muy tímidamente en poner en conciencia, poner en conocimiento de cuál era realmente el problema. Lo hicimos poquito a poco y a día de hoy, en una curva, lamentablemente como el cambio climático, ha ido en ascenso positivo, porque significa que cuantas más personas saben y reconocen el problema, una vez más reconoceréis conmigo que también es la base para que todos ellos y todas ellas reconozcan cuáles tomen conciencia y puedan también poner solución a ello. La palabra, a día de hoy, el año pasado, por ejemplo, por poner 4 datos encima de la mesa, la utilizaron en toda la comunidad hispanohablante, y no solamente estoy hablando de España, sino toda la comunidad hispanohablante, Centroamérica, Latinoamérica, también otras comunidades hispanohablantes del norte de América o Asia. La utilizaron más de 20.000 personas. Esto, así a bote pronto, parece poco, pero desde luego que en términos de comunicación estaréis conmigo que es un éxito, porque son esas Marías, Juanes y Pedros los que lo están utilizando y están iniciando a ponerle conciencia. Pero es que además los medios de comunicación nos acompañaron mencionando la palabra más de 4.000 veces en España. Y esto es un lujo y os agradezco, porque también es una base importante para distribuir, difundir y conocer la problemática. Antonio Muñoz Molina, académico, junto con otros 3 académicos, han dicho que quieren la palabra en la RAE. Esto es un lujo para nosotros, sería un lujo, lo pedimos, lo seguimos pidiendo para que esté. Todavía no lo está, pero bueno, a lo mejor cuando esté, quién sabe, la basuraleza o el problema de las basuras marinas en concreto, o la basuraleza marina, ojalá que haya disminuido en gran medida. Sin más, es un entorno. Nosotros, como algunos de vosotros sabéis, trabajamos no solo en el ámbito marino, sino que también trabajamos, como otros proyectos que hoy se han presentado en las diferentes mesas, en los entornos también de aguas continentales o terrestres, precisamente por la necesidad de sensibilizar a Juan, a María y a Pedro, que viven ahí en Madrid o en un pueblito de Guadalajara, en una zona de interior de Cantabria, que es necesario que todos sepamos que esto, insisto, no es un problema solo estético, sino que es contaminante. Y a nosotros nos sirvió, y ya respondo directamente a tu pregunta, que la palabra basuraleza
nos ha servido como estandarte, bandera de las soluciones que aportamos en el ámbito científico. Acompañamos a muchas de las organizaciones que en estos días han hablado. En el ámbito de la prevención, pues estamos con ayuntamientos, con empresas, estamos con aulas, estamos con asociaciones chiquititas distribuidas en toda la geografía española. También estamos con parques nacionales y los más pequeñitos, los parques naturales también, con las diferentes figuras de protección. Así que el año pasado movilizamos en total a más de 30.000 personas, solo el año pasado, y caracterizamos más de 280.000 residuos, solo el año pasado. Esto es una labor de uno a uno, enseñar a las personas, a María, Juan y a Pedro, a caracterizar, a utilizar las herramientas que ponemos a su disposición para que cuando salen al campo a recoger y a caracterizar aprendan a concienciarse y a concienciar también al de al lado, diciendo en la comunicación personal, el cara a cara con su familia, con sus amigos, con sus compañeros de trabajo, y que además los medios nos han muy bien acompañado en esta carrera que para nosotros es de fondo y que espero, insisto, que la basuraleza, aunque todavía no esté en la RAE, pues desaparezca, espero, en no muy largo tiempo. Muchas gracias, Sara. Este es un ejemplo de cómo las organizaciones intentan buscar soluciones para transmitir. Y aquí vamos a la segunda parte, ¿no? La pregunta se la voy a dirigir a Nicolás, aunque podéis participar también el resto, pero ¿cómo abordáis o cómo abordas desde Televisión Española los asuntos medioambientales? Bueno, primero, gracias a todos. Yo quiero poner dos vídeos que son muy recientes, son del pasado fin de semana, de dos noticias. Una es el acuerdo de Naciones Unidas y otro un vídeo sobre una empresa privada que decide apostar por un proyecto medioambiental que además ayuda, lógicamente, a subrayar su compromiso. Antes de nada, tengo a Alex ahí al fondo con la parte audiovisual. Le voy a pedir que ponga una imagen porque quiero enfatizar en lo importante que es cuidar las imágenes. La siguiente foto, la habréis visto 1000 veces, dice muchísimo. Esta foto, cuando se hizo en su día, el fotógrafo sintió que había tenido un error. Dijo, yo quería hacer una foto de un caballito de mar y he tenido la mala suerte de que me aparecía este bastoncito de plástico que me lo ha estropeado. Y sin embargo se convirtió en todo un icono. Pasa un poco igual con aquella crisis de los refugiados. Todos recordamos aquella foto tremenda del niño que muere en las costas de Grecia. Aquella imagen puso de relieve todo lo que estábamos viendo. Con esto pasa un poco igual. Es muy importante cuidar las imágenes. Y aún así os diré que la imagen más fuerte que podamos ver caduca rápido. Estamos en un mundo en el que consumimos las imágenes muy rápido. Hablaba yo de broma antes en el café. Las imágenes que aparecen en las cajetillas de tabaco, que tan duras nos parecían al principio, los fumadores ya las cogen sin ningún tipo de problema. Cualquier imagen, por dura que sea, enseguida caduca. Desde los medios de comunicación tenemos que estar muy atentos a qué imágenes seleccionamos, que sean verídicas, por supuesto, pero que también le lleguen a la gente. Por eso la imagen, por un lado, es muy importante. Y ahora voy a la otra pata, que es la de la información. Este mismo fin de semana, el domingo, en el Telediario de Televisión Española, decidimos abordar un acuerdo difícil de contar. Un acuerdo de Naciones Unidas que no se transmite en imágenes, que encima se proyecta dentro de unos años. Y preguntamos si a las 3 de la tarde, a todos, a los María, Juan, Pedro, Petra, que tú decías tú, les interesará 1 minuto 10 de este tema que a lo mejor les pilla lejos. ¿Cómo hacemos para que les pille cerca? Para que sientan que es un tema cercano. Bueno, pues hay una frase muy mítica de Gandhi, creo que es, que dice la de: si una persona tiene hambre, no le des un pez, enséñale a pescar. Nosotros creemos que transmitir mucha información en un telediario es imposible. Incluso de estas charlas, os diría que si conseguimos que os quedéis con una idea, ya es maravilloso. De un telediario de 45 minutos, yo me puedo quedar con 2 ideas. Intentamos que sean ideas muy concretas para que sean fáciles de llegar. Y en un telediario, además, es más superficial que en un medio escrito. Por eso hicimos el siguiente vídeo y decidimos hacer un cebo. Unas imágenes utilizando lo que pensamos que podía sensibilizar más a la gente, que es la basura marina. En el siguiente vídeo, 1 minuto os pido para que veáis cómo hemos analizado y ahora os explico cuál era nuestra idea al hacerlo. Dale, Alex, cuando puedas. Siempre quiero decir esto, adelante el vídeo. Y esto es otra cosa que también suele pasar mucho en televisión, que el vídeo no entra. Pero como Alex es un fuera de serie,
mientras lo está preparando y así le pasamos la culpa a él. Bueno, simplemente lo que os cuento es que nosotros decidimos buscar imágenes muy impactantes y la combinamos con otra cosa que está cada vez más cerca, que es la cercanía de una persona grabándose un vídeo con un teléfono móvil. Era una noticia política y, sin embargo, se apareció una persona grabándose. ¿Por qué? Porque hay una nueva manera de comunicar. Al final, las noticias que nos llegan desde la tele tienen un diálogo de espectador pasivo. Sin embargo, cuando nos llegan a nuestros teléfonos móviles, cuando las compartimos, cuando le damos un like, cuando se la enviamos a alguien, estamos participando con ellas. Así que vamos a ver este siguiente vídeo y os lo explico. Este es el cebo. Una buena noticia para los océanos. Después de años de debate, anoche los países de la ONU alcanzaron un acuerdo histórico para proteger la alta mar en los océanos. Un acuerdo vital para su conservación y que para el 2030 va a convertir en zona protegida el 30% de los océanos. Después de 15 años de negociación, el barco ha llegado a la costa. Así lo anunciaba esta madrugada la presidenta de la negociación, Renalí. Se trata de un acuerdo entre los países de la ONU con un nuevo tratado para proteger la alta mar en mares y océanos, una reivindicación histórica de los ecologistas. Por fin hoy se ha acordado el texto que va a formar la futura Constitución de los océanos. Hasta ahora los acuerdos afectaban solo a las 200 millas más cercanas a la costa, es decir, donde cada país tiene competencias. Eso es apenas un 1% de toda la superficie marina. Con este acuerdo, que actuará en la alta mar, se llegaría a proteger el 30% de los océanos en el 2030. A los expertos les preocupa que no se hayan concretado los límites de la explotación del fondo marino. Esto es vinculante, pero es verdad que es algo vago. Hay muchas actividades humanas, económicas, que podrían beneficiarse de esa diversidad genética. Las negociaciones concluyeron un día después de la clausura de la conferencia internacional Our-Ocean. En total, 193 países, incluidos Rusia, China y Estados Unidos, han acordado el tratado que ahora tiene que ser ratificado por cada uno de los países y aprobado en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Rápidamente os explico. En este vídeo se han mezclado imágenes de agencia, imágenes submarinas con una persona grabándose en su casa. Eso antes de la pandemia parecía casi imposible. Ahora nos hemos acostumbrado todos. Tenemos que empezar a utilizar nuevos lenguajes, nuevas maneras de hablar, cuanto más cerca de las personas mejor. Este vídeo ya es muy largo para lo que solemos hacer nosotros. Normalmente pensamos que a los 20-30 segundos necesitamos un segundo estímulo. Este es casi un minuto. Y bueno, quería ponerlo como ejemplo de una de las acciones que hacemos. La siguiente, y termino porque lógicamente somos muchos. Cada vez hay una sensibilización hacia los temas medioambientales. Hemos estudiado desde la parte de comunicación de Televisión Española que el interés en la política está cayendo de una manera tremenda. Hace 10 años era muy fuerte, ahora es mucho menor. Hay muchos más programas que son una ventana también, como puede ser nosotros con Aquí la Tierra, en los cuales la gente está sensibilizada y tiene interés por contenidos medioambientales. Y eso también le llega a las marcas. Las marcas empiezan a ver que su política medioambiental es un distintivo casi imprescindible. Nos llegan muchísimas ofertas, nos llegan muchísimas propuestas y nosotros tenemos que analizar cuáles de ellas merecen un minuto de telediario o no. La siguiente propuesta, el siguiente vídeo que os voy a hacer es una propuesta que nosotros vimos que era interesante. Vimos que era interesante porque rascamos y vimos que tenía de fondo un proyecto muy interesante. Aún así, buscamos no decir el nombre del patrocinador, no decir el nombre de la marca. Y en la línea de que os decía de intentar hacer la comunicación atractiva, la persona que hace este vídeo no llegará a los 23, 24 años, nos dijo, voy a poner a Bob Esponja en un vídeo del telediario. Y yo le dije, bueno, pues es tu último vídeo de telediario. Y me dijo, no, hombre, que va a quedar muy bien. Pues este es el vídeo. Mezcló dibujos animados porque ella entendía que era un guiño para que quedara fresco y sacamos este vídeo de nuevo con ese formato de todo el plato como si fuera un mar. A ver si os gusta y terminamos de analizarlo. Dale, Alex, cuando puedas. Ocean Race, además de ser una de las pruebas más exigentes del calendario internacional, tiene este año un particular condimento científico. Les explicamos por qué. Uno de los barcos se va a dedicar a recoger muestras del fondo marino para analizarlo en pro de la ciencia. Debajo de todo este manto azul hay todavía muchos secretos por descubrir. Se estima que tan solo se ha explorado el 5% de los océanos. Y mientras surca los mares, el equipo Bioterme es segundo en la Ocean Race, pero a la cabeza de la ciencia. Gracias a este microscopio en cada etapa de las regatas recogen datos sobre la salud de nuestro océano y del fitoplancton. ¿Plancton está vivo?
Es muy importante que no muera porque absorbe más del 25% de todo el CO2 producido por el ser humano, clave en la lucha contra el cambio climático. ¡Estoy vivo! ¡Es genial estar de vuelta! We have to fight only for people to be able to live on this planet in a good way. Este barco laboratorio llega a sitios casi inexplorados, por eso la información que recoge es tan valiosa para comprender cómo el océano puede hacer frente al cambio climático. Bueno, termino diciendo que esto es un éxito de una campaña al final de comunicación. ¿Cómo convivimos los medios de comunicación con las marcas, con los proyectos, con los comunicadores? Haciendo equipo es imprescindible y al final, si no conseguimos que todas estas acciones lleguen a la gente, como decías tú antes, es como si no existieran. Entonces, es muy importante trabajar en equipo todos para que lleguen. Muchísimas gracias, Nicolás. Ahora me gustaría pasar a Laura, tenía previsto a Javier, pero va muy al hilo porque Laura tiene la dificultad de la información que es mundial, nacional, adaptarla además a la idiosincrasia del territorio donde se vive, con las peculiaridades de cuál es el impacto que se tiene sobre el territorio que se vive, porque la gente que vivimos en provincias, el tipo de información es la misma, pero tiene un nivel añadido de personalización. Laura, cuéntanos cómo lo haces. Bueno, antes que nada me gustaría dar las gracias a la organización por invitarme y también es un placer estar con estos pedazos de compañeros en esta mesa. Y la verdad es que un poco, mi primera exposición iba a ir por ahí porque, a la vista está que represento el único medio autonómico y de aquí, de Canarias, en esta mesa y cierto es que cuando surge la idea de hacer Hora Cero, que es el programa que dirijo y que creo desde el año 2019, es precisamente por eso, ¿no? Por la falta y la escasez de una programación específica relativa al medio ambiente en un territorio como es el de Canarias, que además es altamente sensible a todo lo que tiene que ver con los impactos de cambio climático, con también los impactos de los residuos marinos. Obviamente somos un territorio insular y estamos rodeados de mar y también buena parte de nuestra industria depende del estado en el que se encuentren nuestras costas y nuestros mares. Entonces, en el año 2019 surge la oportunidad de ir a la Cumbre del Clima de Madrid, porque no se celebra en Chile y se celebra finalmente en Madrid y a última hora pues tengo la oportunidad de ir a cubrir esa Cumbre del Clima y lo ven, también no solo la cubro para Hora Cero, que estaban haciendo en ese momento, sino para un diario de tirada canaria, que es el diario de avisos, que muchos de ustedes conocerán, y entonces cubrimos la información y de hecho yo creo que es la primera vez y es un orgullo el decir que abrimos los periódicos durante una semana con información medioambiental. Entonces, y hablando de cambio climático y de la Cumbre del Clima que se estaba celebrando, y es un medio regional, quiero decir, pudimos adaptar esa información de lo que se estaba tratando a nivel global y a nivel internacional a la información más local y de hecho tuvo también muy buena repercusión y fue satisfactorio. A raíz de eso nace Hora Cero, que están viendo ahí el logotipo del programa, que es un programa de carácter semanal, se emite los lunes en Canarias Radio, que es la emisora de radio autonómica que tenemos aquí en el archipiélago y es de media hora. No hemos podido rascar mucho más, pero bueno, por lo menos tenemos ese espacio ahí. Y la verdad es que lo que parecía en un principio que iba a ser pues un proyectito menor, pues se ha convertido realmente en no solo una vocación, es una información que a mí la verdad es que me apasiona, sino que yo creo que es muy necesaria. Cuando nace también el programa es yo trabajo en un medio público, en radio, pero es un grupo que también incluye televisión y yo creo que para un medio público tiene que tener dentro de su raíz vertebradora el tener programación dedicada al medio ambiente y no lo teníamos. Entonces, fue una oportunidad de hacerlo así y yo creo que con el paso de los años, ya vamos por nuestra 4ª temporada, se está entendiendo. Después de tanto, no ha pasado tanto, pero han sido muchos episodios. De hecho, esta semana cumplimos el episodio número 100, y es un orgullo también decirlo aquí. Después de 100 capítulos, de 100 episodios, pues ya es cuando se empieza a entender que difundir todo lo que tiene que ver con el medio ambiente a nivel de Canarias es fundamental para un archipiélago como el nuestro. Hay algo también de intento de greenwashing, no lo vamos a negar, pero sí que entendemos que esa información tiene que ser básica. Y ahora en lo que estamos es en intentar que los grandes jefes también entiendan que no solo de radio se vive, que los podcasts y la radio están muy bien, pero que realmente la información, este tipo de información impacta mucho mejor cuando se tienen imágenes, ¿no? Como antes decía Sara, tenemos que llegar a todo el público, ¿no? A Sara, a Pedro, a todo el público. Y aunque nosotros estemos muy metidos en ello porque trabajamos en eso,
muchas veces damos por sentado que todos saben de lo que estamos hablando. Y realmente cuando te metes en esto y hablas con la gente, te das cuenta de que muchas personas ni siquiera saben por dónde empezar. Y entonces ahí es donde surge la idea de hacer una guía sobre cómo actuar a nivel doméstico o a nivel quizás más particular. Hace un año justo salió publicado Verde, Azul, Amarillo, Guía para Salvar el Planeta, que tal y como empiezo en el libro, no vamos a salvar el planeta de absolutamente nada, porque pase lo que pase, con las futuras generaciones nosotros a lo mejor no estaremos, pero el planeta va a seguir girando, ¿no? Que es lo que han demostrado pues, los años que tiene nuestro planeta a sus espaldas. Pero sí que es verdad que quería pues, intentar llegar un poco más cerca a todas las personas que realmente no saben por dónde empezar. A nivel familiar, incluso a nivel de mis amigos y demás, me preguntan, bueno, Laura, tú que estás metida en estos temas, o sea, yo estoy preocupada por la crisis climática, pero ¿qué hago? ¿Por dónde empiezo? Y aunque sean pequeños gestos, a mí también me gusta intentar evitar el catastrofismo, no solo en el programa de radio, sino también en el libro, y intentar pues, dar un mensaje optimista de que, aunque sea por pequeños gestos, pues algo se puede hacer en el ámbito de nuestras casas, de nuestra manera de movernos, de nuestra manera de trabajar, y hay muchos ámbitos que aplicar, y eso es lo que pues, intenté reflejar en esa guía, que es bastante sencillita y yo creo que es bastante digerible. Y que efectivamente, pues ojalá pudiéramos tener una actualización, porque los datos, tú sabes que con cómo vamos al ritmo de crisis climática se van quedando viejos, pero bueno, todo se andará. Y un poco por ahí es lo que quería decir. Muy bien, muchísimas gracias. Javier, al hilo de lo que han dicho tus compañeros y Laura, que ha dicho, ¿no? Logramos abrir, ¿no? Con información, ¿no? Antes de los 15 años de profesión estuviste 15 años de lector. La pregunta es, ¿cómo han cambiado los medios? ¿Cómo afrontan? Para mí es importante también contar esa perspectiva, ¿no? Digamos, porque para poder crear un término como basuraleza, o para que los líderes mundiales decidan tomar cartas en el asunto de un problema, hay que saber exactamente cómo es el problema, ¿no? Hay que medirlo, ¿no? Y yo, buceando un poco en el baúl de los recuerdos, la última noticia que publiqué en el Diario Público era un reportaje a partir de una experiencia que había habido, ¿no? Un viaje oceanográfico para estudiar cómo estaban los océanos, un viaje, una expedición española, con ese titular un poco subidito, pero bueno, los titulares tampoco son cosa nuestra. Y lo curioso de aquella experiencia, lo recuerdo porque en aquel momento estaba muy de moda el tema de si había una isla de plástico en medio del Pacífico, o si era muy grande, o cómo era la isla, si se podía subir encima. Entonces, esta gente había estado por todos los océanos del planeta, y yo le preguntaba a Carlos Duarte, que era el líder de la investigación, y él decía, déjate de la isla, que no es la isla, que no va de eso, que es una sopa, que hay microplásticos. Y entonces fue la primera vez que yo escuché la palabra microplásticos, ¿no? Entonces, para construir este reportaje, busqué estudios científicos que citan los microplásticos, porque para mí era una cosa muy novedosa, ¿no? Entonces había habido, los cito en el artículo, todavía los puedes buscar por ahí por Google, un investigador británico que había estado trabajando en esto, un agente de la NOAA que estaba trabajando en esto, pero para mí era una cosa muy, muy novedosa la posibilidad de que estos microplásticos estuvieran por ahí efectivamente disolviéndose y entrando en la cadena trófica, si es que entraban o demás. Pero sí que es interesante verlo en perspectiva, porque en tan solo una década, por así decirlo, hemos recabado muchísima información, ¿no? Que para nosotros es lo fundamental. Para identificar el problema hay que medirlo, ¿no? En aquel momento se estaban un poco empezando a medir la temperatura del problema, ¿no? Y nosotros teníamos pocas herramientas con las que contarlo, ¿no? Eran un poco unos testimonios, los primeros estudios que se publicaban en torno a este problema, digamos, más entrando en detalle. Y luego en la siguiente diapositiva simplemente cogí un par de noticias recientes, del último año, los últimos 2 años que hemos publicado en El País, que ya se ve cómo hemos entrado muy, muy, muy en detalle de esto, ¿no? Digamos que tenemos muchísima información, porque se hacen muchísimos estudios, porque ya se ha bajado, digamos, al terreno de medir exactamente cuál es el problema. Que para mí, como decía antes, es lo importante. Nosotros trabajamos con información científica. Para mí, lo importante es contarle a la gente lo que de verdad hay, ¿no? Que desmentir que es una isla, digamos, más de cómic, más parodiable, sino que es un problema que tiene estas derivadas, que tiene estas influencias, que puede terminar así, los factores en los que puedan terminar, si influyen en la salud de la gente y demás, ¿no? Pero para eso necesitamos
esas materias primas, ¿no? Que es con las que nosotros construimos las informaciones, que para mí es en esta otra cadena trófica, ¿no? De alimentar un poco. Nosotros tratamos de ser los primeros que alertemos de que hay un problema, ¿no? Oye, que se ha publicado un estudio, que sale un Science que dice que los océanos están jodidos a este nivel, en este porcentaje, en este número de especies, para que luego todo eso entre, digamos, en el discurso, el que hace falta, digamos, más de luego explicárselo más de manera más sencilla, más accesible con Bob Esponja, con Basuraleza, con cómo te afecta en tu casa, ¿no? Pero digamos que me parece que ese recorrido también es importante, ¿no? Digamos, saber exactamente qué es lo que ocurre para poder denunciarlo. Es muy interesante, ¿no? Porque al final hay un punto que hay dos partes, ¿no? Está el periodista que recibe información y tiene que decidir si es noticia o no. Luego tiene que venderla a la mesa de redacción. Me gustaría que me dijeses cuáles son las dificultades que tenéis. Y luego está la parte de las organizaciones, como nosotros, que intentamos coger a estos señores, que nos busquen un hueco, que se crean lo que les decimos y que lo publiquen y que lo traduzcan. Entonces, la pregunta va por dos vías, ¿no? ¿Lo tenéis más fácil ahora que antes para llegar a publicar noticias sobre el medio ambiente? Y dos, ¿los señores que os dan la información son buenos o son malos? Quiero decir, ¿son buenos profesionales? ¿Saben lo que vosotros necesitáis? ¿Son capaces de ayudaros? ¿O se limitan a hacer textos y búscatela? Y si es así, aprovechar para dar unos consejos a los responsables de esas organizaciones de cómo os facilitan el trabajo a vosotros, que es facilitárselo a vosotros mismos, ¿vale? Es decir, porque es un trabajo colaborativo. Sara, empieza tú, por favor, y luego ya vuestro libre albedrío. Bueno, yo me pongo en la persona que intenta contarles el cómo, ¿no? Pues efectivamente, ese es el gran reto, ¿no? Porque, como yo también sé, porque también he estado en su lado, recibís muchísimos contenidos, muchísima información, reciben muchísima información, que muchas veces es como no, hasta que aparece algo que te llama la atención o que consideras que puede ser interesante. Pero es que en el momento que puedas leer el titular de la nota de prensa, ¿no? En este caso, que podría ser el formato básico de comunicación con un medio de comunicación, es fundamental que lo que estamos contando, una vez más, tenga un sentido en todo su recorrido. Es decir, te estoy contando, si es algo científico, te estoy explicando la metodología, te estoy contando la estructura, te estoy contando los resultados y de alguna manera estoy intentando que todo eso te sea relevante porque o afecta a una especie en concreto o está afectando a un conjunto de elementos de fauna, flora o el espacio correspondiente. Entonces, para nosotros, en Libera en concreto, o en el ámbito de comunicación de todos los proyectos que hoy o estos días se están contando, creo que es fundamental hacerles ver, hacerles sentir que lo que estamos contándoles a través de esa herramienta, ese canal, es relevante, es importante. Puede ser en el territorio, puede ser una radio local muy chiquitita, Radio Galdar, ¿no? O puede ser Radio Televisión Canaria a nivel regional, y puede ser la televisión pública nacional, ¿no? O sea, estamos hablando de que hay muchas cosas que contar, pero tenemos que saber muy bien con qué foco lo estamos contando y sobre todo con una base creíble y que esté sustentada, por supuestísimo, y en el caso que estamos hablando, siempre con datos, ¿no? Yo subrayo la palabra responsabilidad. Os cuento una anécdota de cómo se venden los temas y diré que otra de las cosas contra las que tenemos que luchar mucho son contra las fake news. A veces una noticia falsa, una noticia que se publica rápidamente en un medio de comunicación que no tenga mucha credibilidad, parece mucho más interesante que la nuestra. Y nosotros tenemos que saber combinar ese rigor y esa responsabilidad con esa nueva manera de comunicar que también a veces hace que la gente se dedique a informarse en otros puntos. Yo tengo un editor que dirige el Telediario de la Noche y que cataloga las noticias en las que él llama Kremlin y Disney. Las Kremlin son las que hay que dar porque son, como el Kremlin, son auténticas normas muy, muy densas. Y esas hay que darlas. Y luego son las que se les llama Disney, que son de color y que son mucho más divertidas y que nos ayudan a que un telediario de 45 minutos no sea infumable, aunque suelen ser muy infumables y a todos nos cuesta estar 45 minutos.
Combinar las dos es indispensable. Por eso, por ejemplo, la imagen que ponía del caballito de mar, ese cebo que os ponía de las imágenes intentando contar es imprescindible. Nosotros tenemos que adecuarnos a lo que la gente quiere. Si nosotros hablamos desde arriba, desde un púlpito y no le llega a la gente, no tiene ningún sentido. Y sí te diría que cada vez creo que estamos más condenados a entendernos, tanto las organizaciones, las empresas, las iniciativas, para trabajar en la misma línea. Nuestra responsabilidad hace que si aparece un tiburón, como hablábamos en el café con unos compañeros, cerca de la costa, yo sepa con quién tengo que hablar, no con el primero que aparece o con el que grita más. Eso también es verdad que como televisión pública nos exige esa palabra de responsabilidad. Pero bueno, yo creo que nosotros tenemos que adaptarnos mucho y aquí también entran, aparte de lo que os decía, las fake news, las nuevas maneras de comunicar. Creo que cada vez menos nos informaremos en televisión y nos informaremos más a través del teléfono móvil y nos lo compartiremos entre nosotros. Y esa nueva manera de comunicar es imprescindible y por eso la idea de imágenes y de saber llegar. Bueno, en mi caso sí que me han facilitado quizás desde el principio, comparándolo de cuando empezamos ahora, un horario por lo menos mucho más, pues no sé si con más audiencia o no, porque en la radio eso es muy difícilmente medible, pero cierto es que cuando empezó Hora Cero estábamos a las 12:30 de la noche y ahora estamos a las 9:30, con lo cual, bueno, pues eso ayuda, aunque siempre, bueno, ya saben que el consumo de radio ha cambiado muchísimo, porque ahora todo el mundo lo consume a la carta. Entonces, perdona, bueno. Laura, estás diciendo que estabas a las 12:30 y ahora a las 9:30. Es decir, la información es más interesante, por lo tanto se cambia horario. Claro, obviamente. Para trasladar lo que significa eso. Claro, claro, aunque quiero decirte, como el programa está en Spotify y en estas plataformas, pues al final todo el mundo consume el programa cuando lo quiere consumir y no cuando lo emitimos en realidad. Y sobre todo eso me he dado cuenta cuando con las fuentes, ¿no? Cuando haces una entrevista a cualquier persona, pues te pregunta, ¿dónde lo vas a subir? No a qué hora lo van a poner. Sabes directamente que no lo va a escuchar en directo, sino que lo que quiere es escucharlo cuando le apetezca, él o ella, pues va a querer escucharlo cuando le apetezca. Y sí que es verdad que las fuentes cada vez nos lo ponen, no, en mi caso, que cada vez nos lo ponen más fácil, pero también es verdad que un poco volviendo a lo que hablamos antes del greenwashing, hay que tener mucho cuidado con el spam que muchas empresas hacen a los correos electrónicos intentando pues plantear temas que por una parte pueden llegar a ser interesantes, pero por otra parte también no tienen... No es que no tengan cabida, sino que a lo mejor lo que quieren es utilizar pues tu medio de comunicación y tu plataforma un poco como vocero del mensaje que ellos quieren lanzar. Entonces, por ahí, pues sí tenemos más fuentes, tenemos más contacto con empresas, pero hay que quizás tener un filtro un poquito mayor para intentar no convertir tu programa en un centro de publicidad, de mira qué bien lo estamos haciendo y al final pues no es así. Yo quería contar que... Un poco recuperando la pregunta que hacías, ¿no? Bueno, que no todo es de color de rosa, ¿no? Digamos que en los medios de comunicación que tenemos mucho acceso a datos, audiencias de la gente que pincha, nosotros pues estamos todo el rato viendo la gente que pincha las noticias, pero también la gente, el tiempo que pasa en las noticias, digamos cuál es su relación con esa noticia. También se producen temporadas de hartazgo con temas verdes, para entendernos, todo, temas de sostenibilidad, temas de cambio climático y demás. Lo que sí que se ha visto y se ha estudiado bastante es que digamos que suele haber como unos picos, ¿no? Suele haber unas que a veces están empujados por la actualidad, por ejemplo, cuando picos históricos, cuando Al Gore sacó su película, cuando a Juancho le detuvieron en Dinamarca. Digamos, son picos de interés, digamos, que hay que aprovechar, digamos, nosotros solemos aprovecharlos para tratar de surfear esa ola, ¿no? Y entonces colocar más temas diciendo, bueno, ya que la gente está interesada con este tipo de temáticas, vamos a empezar a colocarles lo importante, ¿no? Entonces, hazte rápidamente reportaje de, yo qué sé, del... Una pregunta, ¿quién marca en el mundo esas tendencias, ¿no? Sí. ¿Dónde se inicia la mecha de qué noticia es importante? ¿Tiene que pasar por la tele? ¿Tiene que ser TikTok? ¿Habéis identificado cuál es el sitio donde de repente la gente muestra interés? Yo creo que es más espontáneo de lo que parece, porque muchas veces, digamos, cuando, pues evidentemente cuando hay una cumbre, digamos, o va a ir Greta y no sé qué, pues tú sabes que ahí se va a montar un sarao y que ahí va a haber atención, ¿no? Pero a veces estalla de una manera más espontánea por algún motivo, pero también porque venimos a lo mejor de un valle, ¿no? Entonces, lo que hay que estar es, creo yo, atento a coger la bicicleta y empezar a dar pedaladas. Quiero decir que tienes que saber conocer las fuentes, saber dónde tirar, saber qué tipo de mensajes tienes que colocar, porque esa ola en el momento que llegue hay que subirse, ¿no? Digamos que yo creo que es más espontáneo de lo que podría parecer, pero esos picos se dan permanentemente y sobre todo
que yo lo que quería decir, que se dan también muchos valles. O sea, hay veces que la gente no le coloca su mensaje de estos y lo subimos alto en portada porque es un acuerdo importante o porque ha pasado algo, y tú ves que la gente no está pinchando porque a lo mejor pues ya se ha cansado de esto. Y en base a lo que estaba diciendo Javi, pues aparte de que ellos, por ejemplo, sí lo pueden medir, volvemos a lo mismo, en la radio es difícilmente medible, ¿no? ¿Cuáles son los temas que más pueden interesar? No lo sabes, porque el feedback que tienes con el EGM se conoce cada 4 meses y ni siquiera te dicen en tu hora, sino muy genérico. Entonces no sabes qué audiencia puedes llegar a tener, a no ser por las visitas que tengas en el podcast, ¿no? Pero en base a lo que estaba diciendo, se me acaba de ir. Valle, noticia... exacto, un poco lo de los picos y saber de qué estamos, se me fue total. Bueno, no os preocupéis porque... te recojo yo y te doy Venga, tiempo. Vale. Nosotros tenemos una herramienta en el telediario que es el minuto a minuto. Nos indica cómo se comporta la audiencia cada minuto. Y hay un equipo muy potente de sociólogos que estudia qué quiere la gente, cómo reacciona y nos lo trasladan para que nosotros tengamos sensibilidad para contárselo. Hasta ahí nosotros tenemos una libertad muy grande, al no ser un medio privado y ser un medio público, de saber que no siempre tenemos que decir lo que la gente quiere ni hablar de lo que la gente quiere. Y nosotros podemos identificar, por ejemplo, ese vídeo que os ponía, que era denso y era difícil a lo mejor de un acuerdo de la ONU, y tener que contarlo. Y es verdad que es un vídeo que probablemente nos bajaría la audiencia. Igual que, por ejemplo, la información internacional, la información de la guerra de Ucrania nos baja la audiencia. Pero tenemos el compromiso, llevamos un año enviando periodistas allí, aunque nos baje la audiencia. Hay un compromiso también, es difícil tener ese equilibrio, porque nosotros tampoco tenemos una superioridad moral para decir qué es lo que tiene que ser interesante o no. Pero bueno, tenemos un equipo muy potente que nos ayuda a identificar eso. Y sí que os diré que nosotros, nuestro equipo, identifica que las causas sociales, medio ambiente, vamos a meter en ese gran saco feminismo, refugiados, tal, ahora mismo tienen esa ola en la cual son interesantes porque hay un vacío que ha dejado el descontento con la política. Y ese es un momento que hay que saber aprovechar, porque, como decíamos, de un telediario nos vamos a quedar con una idea o con dos. Si conseguimos que ese gota a gota la gente vaya teniendo cierta conciencia medioambiental, será mucho más fácil que ellos tomen decisiones que si desde un telediario, desde una página web, desde una radio, queremos en un minuto pontificarles. Eso es imposible. Ya me acordé lo que iba a decir. Sí, venga. Y era un poco en base, es que bueno, lo que tiene. En base a lo de los picos que también estaban comentando, hay que tener mucho cuidado quizás con aprovechar esos picos o con no medirlos realmente bien, porque yo creo que también la información medioambiental, aunque por fortuna de un tiempo a esta parte hemos conseguido que abra informativos o que abra portadas de periódicos, puede llegar también a cansar. Y sí que es verdad que cuando desde hace más o menos un año se está empezando a hablar del concepto de ecoansiedad o de una mayor indiferencia hacia estos temas, quizás es porque haya un exceso de información, o no de información, sino un exceso de malas noticias al respecto. Entonces, tenemos yo creo que hay que saber intentar, decirle a la persona que le interesa. O sea, yo Exacto. creo que la gran labor del periodista no es decirle esto te pilla lejos, esto no es un tratado que te pilla, es que el mar, tú vives en Madrid y está a 500 kilómetros. Nuestra labor es muchas veces no solo trasladar cosas, sino como si fuera un plato de cocina, saber quitar todos los ingredientes, preparado de la mejor manera, y a lo mejor la misma ensalada tenemos que prepararla de 100 maneras diferentes para que parezcan ensaladas diferentes siendo la misma ensalada. Nosotros tenemos identificado justo eso que estabas diciendo, que digamos las noticias catastrofistas no funcionan las noticias constructivas. Nosotros igual. Por ejemplo, un compañero se hizo una experiencia, ¿no?, de cómo era su casa con los paneles y demás, cómo se gestionaba para poner la lavadora y demás. Eso, que sobre el papel, digamos, tampoco es tan complejo y demás, funcionó increíblemente bien, consiguió suscripciones y demás, porque la gente está, digamos, ya saben que hay un problema, ¿no? Digamos que ya la catástrofe ya se la hemos contado 20 veces, su libro, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Ese tipo de cosas así como más constructivas, más de hablarles a ellos, que es lo que funciona ahora. Vale, esto en resumen, lo que quiere decir es que en años A, cuando no había redes sociales, no había internet, los medios de comunicación marcaban qué era lo interesante y el resto pues no se publicaba por espacio o por una decisión personal del grupo de interés. Hoy el ciudadano, ustedes, en sus redes sociales y en la información y divulgación, tienen el poder y la influencia para indicar cuáles son los temas que son interesantes para que ellos los desarrollen. Entonces, profesionales de la comunicación del otro lado, instituciones, organizaciones, sigan cuáles son los temas, cuáles son los valles y busquen su momento. Me van a permitir un consejo cuando ustedes sean fuente de los medios. No les mientan. Cuéntenles lo que hay. Y si no tienen una noticia, ya habrá otra. Pero no cometan el error
de pensar que son tontos, porque una vez la pueden colar, dos, pero nunca más, ¿vale? Hay que ser serios. Al hilo de lo que estabais contando, dos cosas. Greenwashing ha salido varias veces y quiero haceros una pregunta porque el greenwashing de las organizaciones, de las empresas privadas, ahí está. Pero también hay un greenwashing político o público, que es desde los políticos hasta las administraciones, ¿no? Que además tiene otros condicionantes a veces de presión, ¿no? para publicar. ¿Cómo lo detectáis? ¿Qué hacéis? Si podéis hacer algo, ¿vale? Y la segunda, que va también al hilo de lo que habéis estado contando, ¿qué es más importante? ¿El medio, el soporte, el comunicador, el periodista? Para hacer llegar la noticia. ¿Cómo se balancea eso? Yo ahí podría decir que el periodista es lo menos importante, sinceramente, bajo mi criterio. Yo creo que el periodista de todas, y no solo en este tipo de información, sino en cualquier tipo de información, no debe ser el protagonista, pero bueno, esa es mi forma de verlo y quizás es mi forma antigua de verlo, porque en los tiempos que corren, ahora los protagonistas de la noticia muchas veces son los periodistas y yo no estoy de acuerdo con eso. Pero hablando de greenwashing, ya lo comentábamos incluso antes de entrar, ¿cómo se detecta? Bueno, si basas tus informaciones únicamente en los comunicados de prensa que recibes en el correo electrónico de la redacción, pues obviamente te van a colar mucho por ahí y a lo mejor pues en un momento de crisis que no tengas tema para tratar te la pueden colar. Pero yo lo que creo que es importante es intentar evitar ese tipo de temas y si por lo que fuera en cuanto a las administraciones públicas, en mi caso pues también muchas veces tiramos de administraciones públicas porque quieres hablar pues por ejemplo de la Ley Canaria de Cambio Climático que se aprobó pues en este pasado año 2022 y obviamente tienes que hablar de ella y obviamente quien te van a poner en el teléfono es al consejero y obviamente tienes que entrevistar al consejero porque es la persona que, bueno, a nivel máximo de organización gubernamental es el que te va a hablar de ello. Pero también tienes otras formas de tratarlo, ¿no? Puedes complementarlo con organizaciones, puedes complementarlo con quien pueda estar a favor o en contra, con las universidades, que en mi caso tiro bastante de ellas, ¿no? A la hora de conocer informes que se estén haciendo. Por ejemplo, en el proyecto Implamac, ¿no? De la Universidad de La Laguna, pues hemos tratado varios asuntos. Se detecta y hay veces que te puede llegar a interesar tratarlo, aun sabiendo que es greenwashing, pero cambiando un poco la manera de orientarlo o añadiendo otro tipo de fuentes que la puedan compensar, o directamente si detectas y no te interesa, no lo pones y ya está. Javier. Vale, yo, por la otra contraria, yo sí creo que el periodista es importante porque lo que no podemos ser es un coñazo. Y hay periodistas que son un coñazo y hay periodistas que no son un coñazo y eso ayuda a que las noticias se consuman en cualquier formato. Esto, hay locutores. En la vida hay gente aburrida y gente que no lo es y se llega a distinto. Es tal cual. Entonces, hay planteamientos que molan, que a la gente le gusta consumirlos, ya sea en el móvil, ya sea un interactivo, ya sea una noticia de 30 segundos, ¿no? Digamos que sí que es importante cómo lo hagas y tal, ¿no? Pero yo creo que sobre eso, sobre los formatos y tal que preguntabas, yo creo que una cosa más importante, incluso que el greenwashing, que es determinada corriente todavía negacionista que soportamos en los medios españoles. Yo soy bastante partidario de perro come perro, que a veces decimos esto en los medios que no nos tenemos que criticar entre nosotros. Yo creo que tenemos que hacer un poco de trabajo también de criticarnos, porque si no, ¿quién lo va a hacer? Y creo que tenemos en muchos periódicos, porque es, digamos, donde yo me manejo, en los que se hace mucho negacionismo o escepticismo mal planteado. Estás hablando del lobby. Estoy hablando, bueno, quiero decir, por identificarlo, quiero decir que es que está estudiado. Hace poco salió un estudio viendo dónde estaban las noticias en las que se negaban, digamos, el problema con datos falsos o contaminando, por así decirlo, intoxicando el debate público, ¿no? Y entonces era concretamente son las columnas de opinión de periódicos muy particulares, Expansión, El Mundo, ABC. Y son las columnas de opinión, son los opinadores. Permíteme un segundo. Las columnas de opinión no significan la cabecera, sino es el señor o la señora que está hablando. Generalmente el señor, de hecho, es el 100% eran señores. Sí. No, es que además lo siento. Es que eran las cosas que llamaban la atención también de este estudio. Y lo interesante, lo que sí que ha cambiado en esta última década con respecto a eso, a las informaciones que pueden llamar a error a la gente que lee periódicos, es que ha pasado a concentrarse únicamente en los opinadores. Quiero decir que la sección que se dedica a hacer noticias de medio ambiente del ABC, del Mundo, lo hacen estupendamente bien. Esa gente no engaña. Un opinador es un periodista.
Bueno, pero quiero decir, como forma parte del menú informativo de la gente... Hombre, dentro del trabajo de un periodista está opinar. No me refiero en la labor, digo, cuando escribes una columna de opinión, ¿no? Bueno, yo creo que en un teleperiódico, en una web, puede haber opinadores, puede haber periodistas, puede haber políticos, puede haber exdeportistas, o sea, caen diferentes voces, como caen en cualquier medio. Puede caber un influencer. Yo también creo que las personas son importantes porque al final te dan credibilidad, igual que el sello del medio de comunicación. Si a mí me llega una noticia, lo primero que miraré es quién me la ha contado o qué medio de comunicación me la ha contado. Si me la cuenta un diario importante, me la creeré. Si me la cuenta un diario que no. Entonces yo sí creo en eso. Sobre el tema del greenwashing, el vídeo que ponía de la Ocean Race, lo que pasa es que me acuerdo, era esa idea. Yo quería contaros el debate un poco que nos puso. O sea, ese vídeo estaba en el límite. Y ese vídeo estaba muy en el límite, porque ese vídeo le está ayudando a una marca. Pero es verdad que nosotros en Televisión Española tenemos prohibido hacer publicidad. De hecho, hay un equipo que vigila que no se haga publicidad porque es incluso un delito. Y podríamos tener incluso que pagar una serie de multas. Entonces, ese vídeo está en el límite, pero nosotros estudiamos que sí vemos que en el fondo hay un proyecto interesante, están asociados con un proyecto científico interesante. Entonces, tampoco, o sea, el greenwashing, por supuesto, es peligroso, pero tampoco hay que cerrar, creo yo, la puerta a que vengan iniciativas privadas o iniciativas de otros que nos pueden ayudar a crecer. Creo que volvemos a la idea de responsabilidad. Bueno, yo creo que el greenwashing, por aclarar, parece que lo hago, pero no lo hago. Y luego hay iniciativas de empresas que van seriamente enfocadas y que ayudan, ¿no? Y que se hacen bien. Y que se hacen bien, ¿no? Entonces, hay veces y entre el greenwashing, el otro que también es peligroso es el sensacionalismo, que es un poco lo que hablamos. Yo ahora mismo puedo contar que mis hijos comen pescado y que mañana le van a salir branquias y demás. Puedo intentar las dos cosas, las dos son peligrosas. Creo que en la parte media, que es lo bonito de nuestra profesión, es la responsabilidad. Saber que tú estás jugando con algo muy importante y saber que al final tu credibilidad es importante. Como decías tú, si fallas tú una vez, si te falla el que te suministra la idea, tú no te fías de él. Pero si tú le fallas a tu espectador, a la segunda ya no te creen. Y es verdad que eso también cuesta mucho recuperar. Entonces, bueno, es una responsabilidad que tenemos. ¿Y cómo lidiar? Perdón. No, iba a decir que hablando de sensacionalismo, sí que me encuentro yo muchas veces, porque claro, trabajo en la radio autonómica y hay otro tipo de programas que son generalistas. El mío, porque particularmente habla de medio ambiente, pero hay otros que son magazines y hablan de todo un poco. Entonces, cuando ellos cogen temas medioambientales, suelen ser las malas noticias. De Canarias en los próximos 30 años perderá no sé cuántos kilómetros de costa, el cambio climático nos va... Entonces, esos temas sí interesan a los programas generalistas e informan de ese tipo de cosas, mientras que, bueno, por eso digo, hay que tener cuidado con el sensacionalismo y con intentar, pues, a lo mejor hacer una información que lo que genere son, pues malas noticias en vez de las buenas, que, bueno, en Hora Cero intentamos que sean buenas noticias. Señores, nos quedan 7 minutos y ahí me gustaría que, si quieren, aprovechen y hagan alguna pregunta. 1, 2. El primero caballero, luego la señora del fondo. Hola, buenas tardes. Yo quería preguntaros por las nuevas generaciones, por los más jóvenes, que no escuchan la radio seguramente, no ven el telediario, no leen el periódico. ¿Cómo podemos llegar a ellos y evitar que sea otro chico en su casa el que les cuenta cómo va el mundo? Cuando además estos son temas que a la gente joven les interesan muchísimo y además han nacido realmente en una crisis climática. Pero su referencia suele ser otro chico de su edad que está en su casa en una silla de gamer contándoles cómo funciona el mundo y cuáles son los problemas a los que se enfrentan. Sí, señor. ¿Cómo podemos llegar a ellos? Mi aspiración en este caso es que el gamer es el streamer que informe a los que encuentren noticias de calidad cuando googlee. Quiero decir, yo sé que los chavales no compran periódicos, hace 1000 años que no lo compraron. Igual pinchan alguna vez, se encuentran en Instagram una noticia mía y tal. Pero yo a lo que aspiro es que cuando alguien les vaya a informar, lo que encuentre en Google sea contenido de calidad. O sea, digamos, mi trabajo es nutrir esa máquina para lo que haya por ahí circulando no sea la desinformación que decía él, ¿no? Digamos que haya contenido de calidad, que por lo menos sea el pozo que esté detrás para que cuando traten de acceder a información, ese que quiera hacerse un YouTube de 1 hora hablando de lo que sea, pues encuentre algo decente. Yo creo que cuando llegó Internet, los periodistas más reacios decían, pero es que es nocivo, la gente va a poder ver cualquier cosa y no se van a informar, mejor que vengan a nosotros. Sería un mismo error si ahora nosotros decimos, bueno, es que se van a YouTubers, o es que se van a Instagramers, o es que se van a... Correcto, y eso es un nuevo canal, y nosotros tendremos que cambiar. Si nosotros no llegamos a los jóvenes, no es un problema de los jóvenes, es un problema nuestro. Me jugaría un café a que nadie de los que estamos aquí ha visto un telediario entero en el último mes.
empezando por mí. Es verdad que es muy difícil. Y leerse un periódico entero también es muy difícil. Y a lo mejor estar escuchando un programa entero de radio. Creo que vamos por nuestra manera de consumir información, a mundos muy troceados, donde además el espectador ya no es pasivo. Ya no aguanta 45 minutos en lo que yo te cuento lo que tú quieres ver. Tú vas a ir a buscar cosas. Entonces, probablemente nuestra manera de comunicar tendrá que cambiar para ir a ellos. Porque al final, de verdad, como comunicadores, si no llegas, el que has fallado eres tú. Y eso es una cosa que nosotros tenemos que cambiar. Igual que hemos cambiado, igual que hace nada, cuando llegaron los periódicos digitales, todo el mundo pensaba que el papel iba a ser un desastre, los periódicos se iban a hundir, y se transformaron y se siguen transformando. Las televisiones, las radios seguiremos transformándonos seguro. Y además, yo ahí voy a defender mi medio, la radio está más viva que nunca. Aunque se escuche a demanda y demás, pues evidentemente yo aspiro y espero que la gente joven, aunque consuma de otra manera, siga manteniendo ese interés por este tipo de información y aunque, insisto, aunque se consuma de otra manera, y obviamente nos vamos a tener que adaptar, no sé yo si nos abriremos un canal de Twitch, pero algo que tendremos que hacer y sobre todo, como decíamos, en un grupo Radio Televisión Canaria, que es un medio público, tendrá que adaptarse de alguna de las maneras, ya veremos de qué forma, pero yo confío en que los medios tradicionales, a pesar de que hay mucha más oferta informativa y demás, sepamos estar ahí para también discernir entre lo que son buenas informaciones y mucha información falsa que también la hay. Cuento una anécdota muy rápida. Cuando yo empezaba a estudiar, salía a Twitter. Y la sensación que teníamos es que Twitter no iba a ir lejos porque eran solo 140 caracteres y no podía ir lejos. A día de hoy, el gobierno utiliza Twitter para anunciar medidas. El gobierno, las empresas, equipos de fútbol y demás. Nos hemos adaptado. Estoy convencido de que dentro de 10 años nos adaptaremos a que la gente nos comunique las cosas de otra manera, seguro. Además, Twitter ahora tiene una ventaja. Si es Elon Musk, ha modificado el algoritmo para que salga así o él, que es un punto importante que no se nos da tiempo de cómo los nuevos poseedores de esos canales manipulan y presionan en función de qué información quieren que salga por intereses que no tienen que ver con el periodismo, sino el acceso a la información de terceros. Había una pregunta. Sí, Angélica. Creo que ya la respondieron, pero bueno, yo la hago. ¿Qué tal? ¿De qué manera influye en la forma de comunicar, por ejemplo, lo del GPT chat? Ahora es un boom, todo el mundo busca información en la inteligencia artificial, que a su vez se alimenta, entiendo, de lo que va encontrando, ¿no? Puede ser información real, puede ser alterada, funciona, no sé si con lobbies de información, no sé cómo va, pero de qué manera nosotros abordamos esta nueva manera de comunicar y que sea también accesible para la gente joven que busca información rápida, ¿no? Que consume rápido y bueno, de qué manera lo... Sí, esos chats conversacionales, como tú dices, ¿no? se nutren de Internet. Se la han salido de Internet entera, se la han pasado 3 veces y entonces es lo que te devuelven, digamos, vomitado, ¿no? Digamos que muchas veces, porque según se lo vas preguntando, pues va cambiando de postura, va cambiando de opinión. Es un poco... Eso sí que va a cambiar nuestra manera de informarnos también, porque eso se va a comer los buscadores convencionales, porque te responden mejor, te responden mucho más elaborado, pero si le preguntas a uno de esos chats, le preguntas ¿de dónde sacas esto? Cuando te responden, siempre te va a dar un link de algo que está arriba en Google, porque es lo que han hecho, se han leído Internet y ya está. O sea que eso sí que va a cambiar sobre todo la manera en la que tiene la gente de la relación de los chavales con su sistema educativo, por así decirlo, ¿no? Digamos que ya están en las universidades, en los institutos tratando de incorporarlo porque es que es evidente que la gente se va a hacer así los deberes, entonces pues hay que saber manejarlo porque hay cosas técnicas que no sabe desarrollar bien estos chats, pero bueno, digamos yo, como decía antes a la anterior pregunta, se trata de que cuando esta gente se alimente con cosas decentes. Yo diría que es fast food, es comida rápida, y diría que hay un cambio que es muy importante, es que tú ya no te encuentras cosas, vas a buscar las cosas, y eso también tiene un problema porque a veces solo buscas lo que quieres o buscas que te den la razón o solo te interesa algo. Por eso también hay un valor muy importante que es el de la educación, y cuando hablábamos de lo importante que es sembrar poco a poco. Si yo tengo interés en que la gente esté concienciada del medio ambiente, no lo conseguiré en un artículo, no lo conseguiré en 2, lo conseguiré a lo largo de muchos artículos, sembrando poco a poco, intentando tener esa responsabilidad. En un artículo en algo concreto puedo conseguir muchos likes o puedo conseguir audiencia de televisión, pero hay, por eso creo que es el valor del periodismo, líneas en las que merece la pena apostar, y esa es la responsabilidad que tienen los medios de comunicación. Tenemos una última pregunta.
Bueno, me gustaría matizar en primer lugar que ChatGPT no está conectado a Internet, tiene toda la información hasta 2021 y no se usa para buscar noticias o buscar información actualizada. Sí, Bing con Microsoft sí que sé que te la saca, pero te saca las referencias que he encontrado de Internet, pero ChatGPT no está conectado a Internet de momento. Y luego, bueno, siguiendo con la pregunta de Javier, me gustaría, pensando un poco en la generación Z, que efectivamente no compramos la prensa, no vemos el telediario, los podcasts un poco más serios o que no nos interesan tampoco los escuchamos. Y en general no es la manera de comunicar, porque creo que la solución no es hacerse un canal de Twitch y hacer un telediario en Twitch, porque en ese caso yo, por ejemplo, tampoco lo vería, por mucho que esté en Twitch, por mucho que esté en Instagram, sino no quedarse en los titulares. Por ejemplo, yo puedo ver un titular en Twitter, no me interesa, por mucho que esté en la noticia, por mucho que penséis que puede ser interesante, si a mí no me interesa no lo voy a abrir y no voy a leer la noticia. Entonces me gustaría preguntaros cuál sería la manera de abordar el que a las personas de la generación Z les resulte interesante lo que estáis contando y quieran aprender más sobre ello, no tan bien con el medio de comunicarlo, pero sobre todo la manera de comunicarlo para que resulte interesante. A mí me resulta interesante porque trabajo en medio ambiente, pero entiendo que hay mucha gente que no, y que hay que cambiar esa manera un poco. A mí me gustaría... Un segundo. Normalmente la generación Z, la X, la Y, siempre hay generación, el que tiene que decir cómo le tienen que presentar la información sois vosotros. Es que eso iba a decir, es que me gustaría preguntarte a ti qué te interesa a ti y qué es lo que quieres ver cuando te quieres informar, a través de qué lo haces. Pues lo que no quiero ver es un telediario en Twitch, por ejemplo, por mucho que esté en Twitch. No me gustaría verlo. Tampoco quiero... ¿Cómo te informas actualmente? A través de Twitter, a través de Instagram y a través de diferentes canales, pero no, por ejemplo, lo que han dicho de un youtuber que me lo cuenta. No, a mí ningún youtuber me cuenta las noticias del medio ambiente. Veo ¿Y en Twitter, perdóname, en Twitter qué abres? ¿Qué lees? Porque Twitter son enlaces, ¿no? ¿O solo te quedas con No, también hay gente en el sector medioambiental que comenta las noticias de una manera que sí que me interesa seguir viéndolas o que veo, más bien son opiniones linkeadas a noticias generales, pero me quedo un poco más con la noticia muy condensada y luego todo el debate que se torna alrededor. Entonces, ¿qué pasa? Que acabas no leyendo la noticia, claro, no viendo esa cosa en el telediario. Entonces, me preocupa la gente que realmente no le interesa, cómo puede llegar a interesarle. Bueno, claro, con esta comunicación, yo creo que esta comunicación debería ser... 3 minutos, por favor, contestamos y... Idea muy rápida. El problema de no informarte en un medio de comunicación es verdad que muchas veces no sabes la fiabilidad que tiene. Los medios de comunicación tenemos que recuperar la fiabilidad. Yo entiendo que hay mucha gente, sobre todo esa generación joven, que no se fía de un medio de comunicación y dice, me fío más de una persona porque yo lo estoy viendo en mi teléfono y tal. Cuando el COVID es un caso concretísimo que nos ha explicado la cantidad de fake news y la cantidad de mentiras que hay en otros lados. Nuestra idea es recuperar la fiabilidad. Nuestra credibilidad es nuestra manera de conseguir la gente. Si conseguimos la credibilidad, luego ya hablaremos de las formas. Una cosa es el contenido y otra son las formas. Las formas, yo he arrancado diciendo que tenemos que cambiar, tenemos que adaptarnos, tendremos que modificarnos de otra manera. La idea de un telediario en Twitch a ti te cuesta, pero probablemente consumes más información que nunca. Y como generación Z o la Y, consumes más información, más vídeos, ves mucha más información en Twitter que lo que hacía yo con tu edad y que lo que hacía mi madre con tu edad. ¿Por qué? Porque estamos mucho más enganchados. Consumes más información, te relacionas más con la información, necesitas más la información, ahora tendremos que ver si esa información es de calidad. Nuestra labor esto es tan sencillo como si no cambias de canal. Yo en cada telediario tengo que ganarme tu confianza, en cada clic tengo que ganarme tu confianza. Si te la gana un tuitero, vale. El único problema es que, como decía antes, justo antes de tu pregunta, el problema es que la gente va a buscar la información y ya muchas veces nos confundimos lo que es información. Y si yo quiero a veces que me den la razón o yo quiero que me den un titular muy fuerte, a veces no es información. Y la información a veces es desagradable. Si yo me llegara por la conciencia, a lo mejor no hablaríamos de Ucrania. Y yo tengo la sensación de que hay que hablar de Ucrania. Eso, a una generación dice, no me interesa Ucrania. Correcto, yo considero que hay que hablar de Ucrania. Ese equilibrio, incluso llevándome a la audiencia, me dice que no siempre la audiencia lo es todo. Ese equilibrio tenemos que buscar a las partes. Nada, muy rápido. Yo la verdad que no tengo respuestas, te lo tengo que decir. Si las tuviera, yo prefiero escucharlos. Si las tuviera habría montado un tal y estaría forrado.
Yo creo que lo más interesante es, digamos, un poco el escenario que planteas, ¿no? Que es el hecho de que tú estás interesada con esto, pero ¿qué pasa con el 90% de la gente? ¿Cómo se entera el 90% de la gente a la que no le interesa, pero qué es lo que le llega, ¿no? Digamos que yo creo que esa es un poco la clave, porque tú que estás formada en eso, que sabes elegir lo que es decente, lo que no es decente, la fuente autorizada, la que no, o la que te interesa y la que no, sin más. Pero qué es lo que la gente... Normalmente nos enteramos de las cosas que no nos interesan, digamos. Cuando tú ves el telediario te enteras de, no sé, el resultado del Madrid, que a mí el Madrid me... Pero digamos, ¿qué es lo que te llega a ti? ¿Qué es lo que le llega a la gente a la que no le interesa? ¿No? Digamos que yo creo que eso es lo más importante y lo más interesante, sobre todo hablando de lo que tú decías, ¿no? De la nueva generación que se informa de otras maneras y qué es lo que le llega. Pues la verdad es que no lo sé. No lo sé. Yo pues le respondería lo mismo. Es un reto que tenemos para adaptarnos con estas nuevas generaciones en este tipo de información y en todo tipo de informaciones, ¿no? En hacernos que los medios de comunicación seamos atractivos, en saber llegar a tu generación y a las generaciones que están detrás de nosotros. Y yo creo que en eso también esto que acabamos de hacer de comunicarnos y de escucharles es fundamental. Y termino yo la última. Yo cuando tenía 15, 16 años no veía un telediario, no abría un periódico. Me informaba por lo que me decían mis compañeros del colegio, del equipo de fútbol, lo que fuera. Ahora lo único es que se traslada a las redes sociales. O sea, yo entiendo que hay un proceso normal y las personas van teniendo también diferentes maneras de comunicar y de entender las cosas. Yo entiendo que haya personas de una generación a la que todavía información que no sienten cercana no les interese. Y hay una madurez a la hora de crecer en eso que es verdad. Bueno, muchas gracias. Para cerrar, 2 apuntes. Está en vuestra generación formar a vuestros compañeros sobre la capacidad de discernir qué es o qué no es y cuál es la fuente válida. Y luego una reflexión que dejo, gente como Ibai, curiosamente está haciendo en Twitch cosas que hacíamos los viejunos, ¿no? Monto partido de fútbol, ¿sabes? Empieza a retransmitir, da la sensación de que quiere montar grupos de comunicación en la vieja usanza. A ver cómo lo gestionan. Muchísimas gracias a estos señores y señoras que yo creo que han aportado. Muchísimas gracias a ustedes. Espero que hayan sacado alguna conclusión. Persíganles mientras estén. Fundamental la clave, la manera de relacionarse con los medios, claridad, transparencia, confianza, seriedad. Los medios con su audiencia es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que ellos además tienen que intentar vender la noticia y estos señores no reciben un mail al día, reciben 3.000. No piensen que pueden ver las noticias, las informaciones que mandan. Muchísimas gracias a todos. Gracias.